Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal con Penny y yo soy Mary y hoy os traigo la segunda parte de los cantos de Hyperion, la caída de Hyperion de Dan Simmons. He puesto el volumen más bajo del micrófono por lo que tendría que escucharse mejor, o por lo menos lo espero, porque he estado haciendo pruebas, haciendo el tonto de hola, hola, hola y ese tipo de cosas y se escuchaba bien, así que bueno. Ya me diréis. Por supuesto, La caída de Hyperion se trata de una novela de ciencia ficción del género space opera. Así es como está catalogado por la mayoría de los expertos, pero claro, esto siempre está sujeto a discusión. Lo que está claro es que no es ciencia ficción dura. Es cierto que tiene algún elemento de fantasía, pero en este libro los elementos que nos podían parecer de fantasía en el otro libro, digamos que tiene una explicación pseudocientífica que la podemos comprar o no, pero claro, como hablan de tecnología de aquí a muchos siglos, quién sabe lo que podremos hacer dentro de 7 siglos. La caída de Hyperion cierra también la primera duología de los cantos de Hyperion, porque son 2 duologías, es decir, 4 libros en total, y en cierto modo tiene un final cerrado, aunque se dejan abiertas algunas cosas, pero las cosas que ya en la primera novela, que no sabíamos dónde iban y demás, aquí la mayor parte se cierran. Este libro en concreto ganó el premio Locus y fue nominado tanto al premio Hugo como al premio Nebula. Fue publicado en 1991, por lo que un par de años después que el original de Hyperion, y la edición actual que podéis encontrar en castellano está siendo publicada por B de Bolsillo y tiene 736 páginas. Tanto en la descripción como en el mensaje anclado os he puesto el enlace promocionado para que os lo podáis comprar en Amazon y ayudar a esta cosa. Y una de las cosas que me ha hecho muchísima gracia de la página de Amazon es que pone a partir de 3 años. ¿En serio? A partir de 3 años. ¿Pero estamos locos? Aparte de que no le puedes leer a un niño de 3 años algo tan complejo. O sea, yo tengo una sobrina de 3 años y le leo esto y a las 2 frases se va. Pero es que sale mucha sangre. Y es más, Hyperion es una saga que no opta por las soluciones fáciles, optimistas o positivas. No siempre opta por las negativas, pero digamos que está más anclado en el realismo, así que no sé, este patinazo de los 3 años no, es algo que no me cabe dentro de la cabeza. Este libro es más fácil de leer que el anterior, ya que no solo ya conocemos mucho sobre el universo de Hyperion, sino que además se resuelven muchas cosas de las que pasaban en el primer libro. Además, a pesar de no tener una narrativa lineal exactamente, sí que es más clara que en el primer libro y no hay estas interrupciones tan bestias que suponen el primer libro, que la mayor parte del libro en realidad sean las diferentes historias de los 7 peregrinos. Además, en este libro nos da muchísima información sobre los peregrinos, sus objetivos y motivaciones, y también las motivaciones de los diferentes entes políticos que aparecen en este libro y que ya aparecían en el primero, como son la hegemonía del hombre, es decir, la red de mundos, los Exters, que son los humanos que se independizaron de las inteligencias artificiales y del resto de los humanos y que decidieron que ellos no vivirían en los planetas, y el tecnonúcleo, que son las inteligencias artificiales que se independizaron 1 o 2 siglos atrás. Ahora no me acuerdo exactamente cuándo. Esto hace que la complejidad de la trama y del trasfondo y del mundo en sí sea genial. Es decir, yo la verdad es que a mí este me ha gustado más que el primero, y el primero ya me gustó, pero es que además creo que tiene una trama muy compleja y bastante original y de las mejores que he leído dentro de este género. Es más, las historias de los diferentes peregrinos que en el primer libro nos podían parecer completamente random y que su único uso era precisamente darnos información sobre cómo funcionaba todo este universo, no es tan así. Evidentemente que tenía esta función, sino que cada uno de estos peregrinos y la historia que cuentan tiene una función dentro de la trama que subyace en el fondo y que se desatará en este libro, por lo que a mí me parece simplemente una genialidad el hecho de poder preparar toda esta trama que poco a poco se va generando y que tarda muchísimo en estallar, y que de hecho esto puede hacer que muchos lectores se rindan antes de llegar a un punto, pero de verdad, o sea, si el primero no se ha terminado de convencer, yo personalmente os recomiendo que os leáis también el segundo, que no creo que os decepcione. Es cierto que hay personas que prefieren el primero, esta es mi opinión y el arte es subjetivo. Narrativamente se utilizan 2 voces, ya que en principio todo el libro está siendo narrado por el híbrido de John Keats. Bueno,
el segundo híbrido de John Keats, que su primera encarnación fue quien contrató a la detective Brown Lamia, que es una de las peregrinas, para resolver su propio asesinato. Los capítulos narrando todo lo que le sucede a él están en primera persona y sus capítulos sirven para explicar lo que pasa dentro de la hegemonía y en concreto dentro del gobierno. Y por otro lado, los capítulos que hacen referencia a los peregrinos están escritos en tercera persona subjetiva, pero están escritos por él. Y la forma narrativa de crear esto es precisamente que este híbrido tenga cierta conexión con el primer híbrido y le permite que al soñar pueda ver lo que les está pasando a los peregrinos. Asimismo, en este libro también aparece muchísimo la figura del Alcaudón, que es la figura mítica que aparece en todas las ilustraciones de Hyperion, que como os dije es como un robot gigante, pero medio orgánico, medio de acero y que está lleno de pinchos y que parece que su única función es desatar el terror, pero esa no es su única función, sino que hay mucho más detrás del Alcaudón y de hecho muchos elementos que en el primer libro nos podían parecer mágicos o fantásticos, en este libro ya no lo son tanto porque precisamente a veces pues la explicación rompe la magia. Y finalmente, antes de entrar en lo que pasó en el primer libro, mencionar que el ciberespacio, que ya se vio en el primer libro y que en este libro se ve aún más, hace una clarísima referencia a cómo creó William Gibson el ciberespacio en la trilogía de Neuromante, puesto que por un lado denomina a los que navegan de forma pirata esta red Cyberpunk Cowboys, que es como se llamaban allí, Cowboys, y además la idea de cómo se navega y cómo se distribuyen los datos dentro de esta red informática, aunque no es una red informática como nos podemos imaginar, es exactamente igual. Así que, bueno, no se menciona como una de las inspiraciones que utilizó Dan Simmons para escribir la saga de los cantos de Hyperion que yo haya encontrado, pero es evidente, o sea, William Gibson fue quien la creó y hay demasiadas coincidencias para que sean fruto de la casualidad. Antes de hacer la reseña de este libro tengo que explicar qué pasó en el primer libro y esto se va a hacer un poco largo, por lo que la reseña del segundo libro va a ser corta porque además hay muchos giros y no os quiero hacer ningún spoiler de estos giros ya que creo que son importantes. Cómo vas descubriendo todo lo que está pasando en realidad y que ninguno de los personajes se espera y que seguramente lo que haré, puesto que entre esta duología y la siguiente pasan casi de 300 años, es un vídeo adicional explicando esta primera duología porque creo que no hay ningún vídeo en español, así que creo que será útil. Pero si no habéis visto mi primer vídeo de Hyperion, os remito a que vayáis a verlo porque si no tenéis presente qué es lo que sucede en el primer libro, iréis bastante perdidos. Así que, The Road So Far. Iremos por orden de los diferentes peregrinos porque así es más fácil. Y el primero, Leonard Hoyt, que es un sacerdote de Pacem, el planeta así católico, que explicaba la historia de Paul Dure para explicar por qué él estaba allí, que había ido a Hyperion a investigar a los Vikura, unos nativos así un tanto extraños, y descubre que estos Vikura no son sino personas resucitadas una y otra vez, y cada vez que se resucitan pierden parte de su complejidad cerebral, es decir, no pueden tener tantos pensamientos profundos hasta que se quedan pues como los encuentra él. Y su forma de resucitar es a través de un parásito con forma de cruz, al que llaman cruciforme, que les proporcionó en su momento el Alcaudón. Y por eso es que veneran el cruciforme y la cruz, y cuando ven en Paul Dure la cruz católica, pues en lugar de matarlo, deciden dejarlo vivir entre ellos. Sin embargo, pues Paul Dure, que es un investigador, es un arqueólogo, los empieza a espiar a pesar de que le dicen claramente de que no puede ir donde ellos van, y cuando lo descubren le obligan a recibir este cruciforme ante su horror porque va en contra de todos sus principios católicos. Este crucifijo además obliga a su portador a quedarse en esa región, ya que cuando se aleja unos cuantos kilómetros de donde está, empieza a tener un dolor insoportable. Finalmente, Paul Dure pues decide crucificarse en uno de los árboles Tesla, que es un bosque en el que hay continuas tormentas eléctricas y de fuego, y morir continuamente con la esperanza de que tras morir una y otra vez, como las descargas son continuas, la cruz terminará separándose de ellos. Y así, cuando no reciben noticias desde el Vaticano
mandan otra vez a Leonard Hoyt a Hyperion en busca de Dure y lo encuentra atado en el árbol, o lo que queda de él, habiendo conseguido separarse del cruciforme. Sin embargo, a pesar de que acaban con los Vikura lanzándoles armas nucleares, han encontrado a Paul Dure y Leonard Hoyt, y lo que hacen es ponerle a Leonard Hoyt un nuevo crucifijo, a la vez que le ponen también el crucifijo de Paul Dure, porque si cuando él se muera tiene la masa suficiente, su masa se dividirá en dos para reconstruir a las dos personas. Es algo... yo no querría vivir así. La inmortalidad es muy peligrosa. ¡Suscribíos al canal! El siguiente peregrino, Fedman Kassad, es el militar que provenía de Marte. Cuando se estrella en Hyperion mientras estaba en la nave hospital, se reencuentra con la chica en la que encontraba en la realidad virtual, Moneta, y desde su casa, porque vive en el mismo centro de las tumbas del tiempo, dentro del mundo entrópico, desde su casa se ve el árbol del dolor, que es algo a lo que se hace muchísima referencia, y es un árbol de acero gigante. Y cuando os digo gigante, es muy grande porque se dice que están clavados en él millones de personas, y estas personas están vivas y sufren un gran dolor. Y en este árbol es donde el Alcaudón, cuando no mata a sus víctimas y las secuestra, es donde las clava y están allí sufriendo eternamente. Es muy deprimente. Además, Moneta y el Alcaudón enseñan a Kassad cómo manipulan el espacio-tiempo, es decir, cómo pueden viajar hacia atrás y cómo pueden hacer que el tiempo se ralentice, que es lo que le permite al Alcaudón precisamente moverse tan rápido o aparecer de la nada, y de hecho lo utilizan para matar a todo un escuadrón de Exters que había conseguido aterrar en Hyperion delante de las tumbas del tiempo. Como Kassad está convencido de que Moneta y el Alcaudón quieren usarlo para provocar la guerra entre los Exters y la hegemonía, cuando finalmente es rescatado por la hegemonía, se convierte en un activista antiguerra. El siguiente peregrino es Martin Silenus, que a mí, sinceramente, en el primer libro es el que me cae peor, porque creo que es profundamente egoísta, aunque es cierto que en este libro se profundiza muchísimo más en él, y él mismo lo reconoce, que es un egocéntrico, no es algo que esconda. Cuando finalmente se une a la corte del triste rey Billy, que es un personaje increíble, o sea, la idea de que es el último en la línea en la realeza británica, o sea, sigue existiendo incluso unos cuantos siglos después de que la Tierra sea destruida, y cuando este rey decide trasladar toda su corte al planeta de Hyperion, que está prácticamente abandonado, lo convierte en un refugio de las artes, y en concreto construye una ciudad, la ciudad de los poetas, en la que invita a todos los artistas que quieran trabajar sin tener que preocuparse de ganar dinero para mantenerse, porque lo paga todo él. Allí Martin encuentra otra vez la inspiración y empieza a escribir los cantos como un loco, convencido de que su musa es en realidad el Alcaudón, y cuando al poco tiempo de reencontrar la inspiración el Alcaudón empieza a asesinar y hacer desaparecer a la gente que vive en la ciudad de los poetas, él sigue escribiendo sin importarle nada, hasta que los únicos que quedan allí son el rey y él, y el rey, que le dice que por favor pare, que se tienen que ir. Él no le hace caso, por lo que el rey quema todos los cantos, y en este momento es secuestrado por el Alcaudón delante de los ojos de Silenus. Desde entonces Martin ha ido extendiendo su vida con tratamientos Paulsen que alargan la esperanza de vida, con la esperanza de tener la oportunidad de volver a Hyperion y poder acabar su poema. El siguiente peregrino es Sol Weintraub, que recordemos, su hija Rachel, mientras estaba investigando las tumbas del tiempo, cayó enferma por las corrientes antientrópicas y su cuerpo empezó a envejecer al revés, es decir, iba rejuveneciendo, y durante mucho tiempo él y su mujer y muchos médicos y especialistas intentan encontrar una cura para ella, pero no es posible encontrar nada, y durante todo este tiempo Sol tiene sueños que eluden al sacrificio de Isaac por parte de Abraham en la Biblia, en el que se le pide que vaya a Hyperion y sacrifique a Rachel en el lugar que se le dice. Cuando pasan los años y la vida de Rachel se está terminando, porque apenas quedan unas semanas para que llegue el día y la hora de su nacimiento, se desespera y va en busca de la iglesia del Alcaudón para convencerles de convertirse en un peregrino, con la esperanza de pedir a este ser, al Alcaudón, una cura para su hija. El siguiente personaje, Gedmastin, es el que os dije que desapareció,
Pero lo que no os dije es que antes de desaparecer se destruyó la nave Yggdrasil, que es la nave de los templarios, que es como un árbol gigante de 1 kilómetro. Y Headmastin desaparece misteriosamente cuando están viajando en un tranvía dentro de su compartimento, que aparece lleno de sangre y sin rastro de él, pero que ha estado en movimiento y todos se vuelven locos. El siguiente personaje es sin duda mi favorito, que es Braun Lamia, no solo porque sea una mujer y sea detective, sino porque además su historia es esencial para entender la política de Hyperion. Yo creo que es a través del personaje que se aprende más, y ello es porque en su investigación descubre 2 datos muy importantes. Por un lado, que el tecnonúcleo de las inteligencias artificiales no es una unidad, no todas las inteligencias piensan igual, sino que existen 3 facciones y una de ellas es la más peligrosa hacia los seres humanos, la sección de los volátiles, ya que lo que quiere pues es matar a todos los humanos porque cree que a las inteligencias artificiales ya no les sirven de nada y que lo único que hacen es molestar. Y por otro lado, cuando habla con Maina Gladstone, que es la presidenta, por decirlo de algún modo, del gobierno intergaláctico, Gladstone le explica que en realidad la guerra de los Exters en Hyperion, que va a dar lugar, no es sino una estrategia para hacer que las facciones de las inteligencias artificiales se enfrenten entre ellas y aprovechar esta situación para independizarse del tecnonúcleo. Ello es porque está convencida de que el tecnonúcleo es un lastre para la humanidad, ya que no han avanzado tecnológicamente demasiado desde que existe y le da miedo que en cualquier lugar pues se les vaya la pinza y los extinga. Junto con el otro descubrimiento, pues ahí da miedo, ¿no? La revolución de las máquinas. Al final de su historia, Braune, que se ha terminado enamorando del híbrido de John Keats, este muere en un ataque cuando se están dirigiendo hacia el templo del Alcaudón en Lusus, el país nativo de Braune, y se dirigían allí porque John está convencido de que necesita ir a Hyperion para descubrir las respuestas que está buscando sobre quién lo mató. Braune es rescatada del ataque por los sacerdotes dentro del templo del Alcaudón, descubre que está embarazada y como tiene una memoria instalada en su cerebro con la conciencia de John, decide ir a Hyperion por su cuenta como uno de los peregrinos. Que esto precisamente, o sea, el USB aquí enchufado para poder conectarte a las cosas, es algo que también aparecía ya en Neuromante de William Gibson. Por eso os digo que son demasiadas casualidades porque fue él quien lo inventó por primera vez. Y finalmente, alguien del que no se hablé en la primera reseña y fue del todo intencionado, que es el cónsul, que es quien cuenta el primer libro, y cuando es su momento de explicar la historia, que es quien iba en último lugar, se descubre como el traidor del que avisó Gladstone. Pero bueno, es traidor por un motivo, que te puede parecer mejor o peor, pero tiene una motivación detrás. Cuenta la historia de cómo es nativo del planeta Alianza Maui, en el que antes de que llegase la hegemonía, es decir, antes de que existiesen los Farcasters, sus habitantes vivían en convivencia con los delfines que se habían rescatado de la Tierra, y es un planeta que la mayor parte de su superficie era agua. Cuando empiezan a construir la esfera de singularidad, que es lo que permite a su vez construir los Farcasters para poder viajar espacialmente, los nativos con razón temen que la inclusión de su mundo en la red de mundos conllevará la globalización con el resto de los mundos y que el turismo exacerbado, así como los intereses empresariales, terminarán destruyendo el ecosistema de su planeta. Por lo que hacen explotar la esfera de singularidad cuando la van a inaugurar y se inicia una guerra que finalmente pierde. El promotor de esta guerra precisamente es Merinaspi, que era uno de los constructores de la hegemonía de esta esfera de singularidad, que se enamoró de una nativa Siri y cambió completamente su parecer sobre si la hegemonía es buena para un planeta o no. Por ello, para vengar la muerte de su abuelo y de otros de sus familiares y de los delfines y del planeta en sí, porque evidentemente todo esto se cumple, se infiltra dentro de la hegemonía, haciéndose pasar por alguien que acepta todo lo que conlleva la hegemonía, pero que en realidad lo que está haciendo es planeando su venganza a largo plazo, por lo que cuando Gladstone lo envía como embajador para hablar con los Exters, se alía con ellos y traiciona a la hegemonía para abrir las tumbas del tiempo, sabiendo que abrirlas puede acabar con la humanidad. El primer libro termina con todos los peregrinos llegando delante de las tumbas del tiempo.
Y ahora sí que va la reseña de este libro en concreto. La novela se inicia con un capítulo en primera persona por el Cíbrido de John Keats, que como os he dicho es el segundo porque el primero muere en el primero, que se hace llamar Joseph Severn y que se encuentra en Tau Ceti Center, que es el mundo que sería la capital dentro de la red de mundos y donde se encuentra la mayor parte de los edificios parlamentarios y del gobierno. Y él en concreto se encuentra dentro del complejo del gobierno, en la residencia de la presidenta, como invitado de esta. Y aunque Gladstone lo presenta como el retratista oficial para todos estos tiempos convulsos, Severn está allí porque cuando duerme, como os he dicho, sueña con los peregrinos y le explica lo que está sucediendo con ellos a Gladstone en Hyperion, cosa que le interesaba mucho, aunque nos puede sorprender. Nos encontramos con que en este momento el gobierno interestelar se está preparando para enviar un tercio de toda su flota, de todas sus naves, a Hyperion para defenderlo de los Exters, para que los Exters no puedan conquistar Hyperion. Y se deja claro que la red de Farcasters está controlada por las inteligencias artificiales, que es algo que ya se dijo en el primer libro, y que además los humanos no terminan de entender cómo funciona esta tecnología. Es decir, esta tecnología, como muchas otras, les fue dada por las inteligencias artificiales que únicamente les dieron las instrucciones sobre cómo construirlas, pero no cómo funcionan, que es algo que se utiliza ya en la fundación de Isaac Asimov. Estoy haciendo aquí cruces locos. A través de Severn vemos las diferentes reuniones entre los jefes militares, la presidenta, el gobierno, el portavoz de las inteligencias artificiales, que es simplemente un holograma que se comporta como si fuese una persona, y los parlamentarios de los planetas más importantes y que tienen más poder. En base a los ataques anteriores y lo que se conoce de los enjambres de los Exters, consideran que un tercio de la flota es suficiente de lejos para repeler el ataque en Hyperion, pero se sorprenden cuando el tamaño de la flota es como 10 veces mayor de lo que habían previsto y aunque están consiguiendo evitar que entren dentro de Hyperion, los están diezmando y que es solo cuestión de tiempo de que terminen entrando. En una nueva reunión, que por cierto se celebra en Marte, cuando se le pregunta directamente, el portavoz de las inteligencias artificiales del tecnonúcleo informa que ellos efectivamente estimaban que habría este gran número de atacantes porque había ciertas predicciones que se le hacían pensar así, pero que dado que no se le había preguntado directamente, había considerado que no era conveniente decirlo porque no quería meterse en sus asuntos. Es decir, si tienes un portavoz allí, si estás asesorando al gobierno, no avisas de que están allí un montón de gente que van a aniquilar a todos los militares, no sé. Sospechoso es. Sin embargo, bueno, pues para quedar bien, no porque a mí me convenciese cuando lo leí, dice que en el futuro promete total cooperación, aunque no se le pregunte directamente. La hegemonía deberá decidir si mandar a otro tercio de la armada y arriesgarse a dejar a muchos planetas, sobre todo periféricos, completamente desprotegidos o no. Desde el principio, además, sabemos, no solamente por lo que le contó a Brown Lamia, sino también por comentarios que va haciendo Gladstone, de que Gladstone tiene también un doble juego en todo esto. Y por otra parte, los peregrinos, que estaban convencidos de que tendrían que enfrentarse al Alcaudón, solamente llegar a las tumbas del tiempo, se sorprenden cuando nadie aparece y no son inmediatamente atacados, por lo que se ponen a investigar las diferentes tumbas, esperando encontrarse el Alcaudón en alguna de ellas, y finalmente cuando se cansan, pues hacen un campamento y cuando se van a dormir hay una tormenta de arena y durante esta tormenta de arena Leonard Hoyt, que ya no puede con su dolor, se va ido y se dirige hacia una de estas tumbas y Brown, que se da cuenta, y Cassatt, que lo terminan siguiendo, y cuando llegan dentro de la tumba del tiempo en la que se encontraba Leonard Hoyt, Brown es testigo de cómo el Alcaudón lo atraviesa con uno de sus pinchos y cae muerto. Pero esto no es el final porque recordemos que lleva los cruciformes y al cabo de unas horas resucitará, pero no él, sino Paul Dure, porque le toca el turno. Esa misma noche, Cassatt hará la vigilancia fuera de la tumba, ya que todos los peregrinos se han trasladado allí, y mientras está haciendo la vigilancia, es atacado desde el monolito de cristal, una de las tumbas, por lo que él responde al ataque, ya que es el único que tiene formación militar y de hecho va equipado con todo lo que os podáis imaginar, con todo el armamento y toda la protección posible, y finalmente cuando cree que ha matado a su contrincante y estando él herido también, se dirige a donde le parece que está, se para la acción, es decir, hay un corte y empieza otro capítulo y al día siguiente el resto de peregrinos se dan cuenta de que no está y a pesar de que lo buscan por todos lados y que evidentemente
ven los restos de la lucha, son incapaces de encontrarlo, por lo que no sabemos qué es lo que le pasa hasta más adelante. Como no les quedan muchos recursos, o sea, de comer y agua, porque se pensaban que nada más llegar pues morirían o serían salvados, Browne se ofrece a ir al refugio a recoger más comida y agua, y Martin Sileno se empeña en acompañarla, pero a medio camino decide quedarse en la ciudad de los poetas, que está en ruinas, y seguir escribiendo los cantos de Hyperion. Browne pues no le hace muchísima gracia que se quede allí solo, pero se dirige hacia el refugio ella sola, y mientras ellos están fuera, en medio del desierto, aparece una figura alta que cae desmayada, y cuando el cónsul se acerca descubre que no es otro que Headmastin, que yo dice, ¡oh! Y lo cierto es que aún está vivo, aunque gravemente herido. Y aquí voy a terminar porque además no veo el tiempo que llevo grabando, pero es considerable porque han sonado las campanas de la iglesia 2 veces. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, y sobre todo suscribíos y dale a la campanilla para que YouTube os avise de los próximos vídeos que voy a hacer, no solamente con la continuación de Hyperion, sino que los próximos vídeos que vienen son El Resplandor de Stephen King, El Muro de John Lanchester, que ahora la verdad es que lo está petando un poco, aunque yo ya tenía el libro, 1984 de George Orwell, y en cómics La Muerte de la Familia, que será el vídeo de la semana que viene, Superman, All Star, y bueno, seguiremos con The Walking Dead y muchos más. Nos vemos en el siguiente vídeo.